Hoy vamos a comenzar a ver, introducirnos un poquito en lo que son las tres proposiciones fundamentales dentro de la doctrina secreta. Vamos a hablar un poquito acerca de quién fue la escritora de este famoso libro, y controvertido también, llamado La Doctrina Secreta. La autora del libro se llamó Elena Petrovna Blavatsky, más conocida como Madame Blavatsky, cuyo nombre completo de origen fue Elena Petrovna von Kamm, que nació en el 1831 y murió en el 1891. Fue una de las figuras más influyentes del esoterismo moderno y una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. O sea que estamos con una de las personas que precisamente dio el puntapié inicial, fue cofundadora precisamente de la Sociedad Teosófica a nivel internacional. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del origen y vida temprana de Blavatsky. Nació el 12 de agosto de 1831 en un lugar que se llama Ekaterinoslav, en el entonces Imperio Ruso, hoy sería Ucrania, en una familia aristocrática. Desde joven mostró profundo interés por el ocultismo, por lo paranormal y por las tradiciones espirituales de Oriente. A lo largo de su vida viajó extensamente por Europa, Asia y América y afirmaba haber pasado varios años en el Tíbet, cosa que era muy difícil en esa época, digamos, para una mujer más todavía, llegar al Tíbet. Y encima siendo mujer es difícil, ¿no? Hay muy pocos casos de mujeres que son aceptadas en el Tíbet precisamente en los lamasterios para el estudio, donde recibió enseñanzas de sabios conocidos como Mahatmas o maestros de sabiduría, que también es un tema muy importante para nosotros, los estudiantes de teosofía, precisamente, el aporte que hicieron estos seres, que son los Mahatmas, que en gran medida, digamos, influyeron de una forma muy sabia en la formación de la sociedad teosófica. Bueno, un poquito vamos a hablar de la obra y el legado espiritual de Blavatsky. En 1875, en Nueva York, Estados Unidos, cofundó la Sociedad Teosófica junto con el coronel Henry Steele Olcott y el doctor William Church. No fueron los únicos fundadores, pero fueron como los fundadores más importantes e influyentes de la Sociedad Teosófica. Fue pionera en introducir al pensamiento occidental conceptos de las tradiciones orientales, como por ejemplo karma. Imagínense que hasta ese momento era un término totalmente desconocido para Occidente. Karma, dharma, reencarnación, maya, manvantras pralayas, y la idea de una sabiduría antigua universal, que esto también es un tema muy importante, ¿no? Principalmente para la teosofía, que es la existencia de una sabiduría primordial, que está más allá de lo que serían las religiones, más allá de la filosofía y más allá de la ciencia. Las principales obras de Blavatsky, vamos a hablar obviamente hoy acerca de La Doctrina Secreta, que está justamente en el medio de los tres libros que cito. Vamos a hablar un poquito ahora de Isis sin Velo, en 1877, fue editado, fue publicado, y es una crítica al materialismo científico de la época. Tenemos que hablar que en ese momento, cuando se publica Isis sin Velo en 1877, había una corriente filosófica muy importante llamada cientificismo o positivismo, que planteaba un materialismo muy fuerte, digamos. No existía nada que no fuera material, ¿no? Entonces, un poco Blavatsky hace una crítica precisamente a este materialismo y al dogmatismo religioso de la época. Estamos hablando principalmente de lo que es Inglaterra, ¿no? Estamos hablando de la época victoriana, una época, digamos, bastante dura en cuanto al aspecto moral, defendiendo una sabiduría oculta detrás de las religiones. La Doctrina Secreta, en 1888, que es su obra principal, o podemos considerar como su obra principal, en la que expone una síntesis de cosmología y antropologías esotéricas y filosofía espiritual.
Cuando nosotros hablamos de esoterismo, no estamos hablando otra cosa que un conocimiento que no está a la vista, ¿no? O sea, no pensemos en cosas raras, el esoterismo es algo que no está a la vista, simplemente, ¿no? Y que muchas veces no es que se oculte, sino en realidad la persona no está preparada en su conciencia para poder tener una aprehensión de ese conocimiento, ¿sí? Es eso, simplemente, lo que sería el esoterismo. Y La voz del silencio, en 1889, publicado, fíjense, un año posterior, es un texto místico de inspiración budista tibetana, centrado en el camino del adepto espiritual. También aquí habría que incluir una obra muy importante que se me pasó, que es La clave de la teosofía, que es como una especie de bajada un poco más simple, ¿no? Para tener justamente una idea acerca de lo que es la teosofía, ¿no? La clave de la teosofía es un libro muy importante también a tener en cuenta. Pero es mucho más simple, sin embargo, hay conceptos que son interesantes porque te hacen trabajar mucho, ¿no? Más allá de que sea un libro mucho más pequeño. Hacen un chivo, están en biblioteca y librería. Exactamente, acá tenemos todo prácticamente. Están todos los libros de Blavatsky. Bien, ¿cuál fue su influencia? Porque también hay que pensar en la influencia de Madame Blavatsky. Estamos hablando de una mujer, finales, o sería segunda mitad del siglo XIX. Hablamos de un momento en donde hay una fuerte influencia del patriarcalismo, ¿no? Del machismo, una sociedad en donde habitualmente las mujeres estaban relegadas fundamentalmente a su casa, ni siquiera, hasta incluso se les permitía trabajar en determinados lugares, o sea, había como una especie, ¿no? de ubicación de la mujer en un lugar inferior. Sin embargo, justamente y obviamente, el hecho de ser mujer generaba una disrupción en ese momento, ¿sí? Fundamentalmente lo que serían los ámbitos académicos y religiosos. Bueno, fue una figura central en el renacimiento del ocultismo occidental y abrió el camino a una infinidad de movimientos orientalistas junto a nuevos enfoques en ciencia, religión y filosofía. Su pensamiento impactó tanto a espiritualistas como artistas, escritores y filósofos. Aunque también fue objeto de controversias, muchos la consideran una maestra espiritual y una transmisora de enseñanzas arcanas o antiguas, o sea, primordiales. Su fallecimiento, bueno, murió el 8 de mayo de 1891 en Londres, Inglaterra. Esa fecha es conmemorada como el Día del Loto Blanco en honor a su legado espiritual. Hace poquito, en el mes de mayo, justamente, celebramos el Día del Loto Blanco acá en la Sociedad Teosófica, ¿no? Precisamente por esta cuestión del fallecimiento de Blavatsky, que en realidad, más que fallecimiento, sería como una vuelta nuevamente a la unidad, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Cuestiones que hoy vamos precisamente a plantear en la charla de hoy. Bien. Vamos a hablar también un poco acerca de lo que es la doctrina secreta antes de pasar al tema. La doctrina secreta es un libro, ahí tienen, por ejemplo, una versión en inglés, es escrita por Elena Petrovna Blavatsky. Su año de publicación fue en el 1888. Bien, ¿cuál es el objetivo general en sí de la doctrina secreta? Es precisamente revelar la sabiduría antigua detrás de filosofías, religiones y ciencias, ¿no? Es un objetivo bastante, podríamos decir, bastante pretencioso en ese sentido, ¿no? Estamos hablando del conocimiento humano en general. La estructura original de este libro consta de 2 volúmenes. Tenemos el volumen 1, llamado Cosmogénesis, que precisamente se refiere al origen y evolución del universo, de acuerdo a esta doctrina secreta. Y el volumen 2 habla acerca de la antropogénesis, el origen y evolución humana. Son los 2 tomos precisamente originales. Vamos a ver que la editorial Kier, por ejemplo, publicó
la obra en 6 tomos, o sea, dividido en 6 tomos, que esto es lo que habitualmente, yo por ejemplo, la primera lectura que tuve de la Doctrina Secreta fue el libro Cosmogénesis, el tomo 1, pero en la edición de Editorial Kier. En total, en 6 tomos, toda la obra completa. Y ahora sí, hay una edición que me encanta a mí porque tiene algunas pequeñas diferencias con la edición de Kier, que es esta que publica la editorial Teosófica. Este es el tomo 1. Estamos esperando el tomo 2, que es Antropogénesis en español. Ya está en inglés, está, pero faltaría la Antropogénesis en español. Realmente es un libro, si ustedes quieren hacer una inversión y les interesa justamente conocer la doctrina secreta, es bueno comprarse el libro, ¿no? Además, es un libro de gran inspiración. Cuando uno por ahí necesita muchas veces encontrar tal vez alguna cuestión que tenga que ver, más todavía si uno está estudiando teosofía, es muy bueno tener un libro de la doctrina secreta. Bien, ¿de dónde viene este tema de la cosmogénesis? Podemos decir, ¿cosmogénesis qué es? Bueno, el origen de la palabra cosmogénesis viene del griego cosmos, que significa orden, belleza, o sea, y es opuesto al caos. Fíjense que hay, con esta raíz griega de cosmos, por ejemplo, está la cosmiatría, la cosmetología, uno dice, justamente porque tiene que ver con la belleza, es el orden, ¿no? Que trasunta una belleza. También tiene que ver, obviamente, con cuestiones que son muy inherentes a la propia naturaleza en sí del mundo. Y también hay algo interesante. Cuando nosotros hablamos de cosmos, eso es en griego. En latín es mundus. O sea, muchas veces nosotros decimos el mundo, el fin del mundo, por ejemplo, ¿no? Significa el fin del orden, porque mundus es en latín cosmos, ¿no? Fíjense la relación. Uno dice fin del mundo, piensa fin del planeta. No, estamos hablando del fin del orden. Hay un orden que está terminando. Y después Génesis viene también del griego, es un término griego que significa en castellano o en español origen o nacimiento. Por lo tanto, el significado literal sería el origen del cosmos, totalidad, mundo o universo, ¿no? Fíjense qué interesante que es porque ya en el tomo 1 de la Doctrina Secreta, Blavatsky nos habla acerca de dónde venimos, ¿sí? De dónde viene el cosmos, de dónde viene el mundo. No el planeta en sí, el mundo, el orden, cómo esto está constituido. Y a su vez también, no me acuerdo si puse acá el tomo 2, no lo puse. Y el tomo 2 precisamente nos habla de dónde venimos como seres humanos, ¿no? Los humanos, ¿de dónde venimos? Eso también es muy, muy interesante investigarlo. Bien, el tomo 1 de la Cosmogénesis está inspirado en un misterioso libro, o sea, porque no es que Blavatsky esto lo toma de la nada, en realidad esto lo toma de un libro denominado Las Estancias de Xi'an. Es un libro arcaico, según Blavatsky, es un manuscrito secreto escrito en Censar, que es una lengua sacerdotal desconocida, que está custodiado precisamente por los Mahatmas, o maestros de sabiduría. El contenido del volumen 1 se basa en las 7 primeras estancias, precisamente, que describen la creación del universo, que es la cosmogénesis, la acción de fuerzas cósmicas como Fohat, por ejemplo, que es la energía cósmica organizadora, y las jerarquías espirituales que se denominan dentro de la doctrina secreta los Dhyani Chohans o Dhyan Chohans, ¿no? Que son seres, podríamos decir, el término por ahí muchas veces se confunde por ahí con cuestiones religiosas cristianas, que son seres celestiales, también se les llama Blavatsky. Fíjense la estructura del volumen 1 de la doctrina secreta, y lamentablemente está un poquito, no se nota bien, pero fíjense todos los apartados que tiene. Tiene el volumen 1, tiene toda una especie de introducción, en donde hay justamente, ahí yo señalo proemio, que es un poquito lo que hoy vamos a analizar.
Después tiene la parte 1, que es evolución cósmica, la parte 2, que es la evolución del simbolismo en su orden aproximado, y la parte 3, que es precisamente que tiene que ver con la contrastación entre ciencia y doctrina secreta, ¿no? Esto también es muy, muy interesante. Estamos hablando no de la ciencia como la conocemos actualmente, sino en realidad la ciencia de mediados a fines del siglo XIX, ¿no? Una ciencia, como dije hace un ratito, impregnada por una filosofía llamada positivismo, cientificismo, que justamente considera lo único real es lo material, la materia, lo concreto. Y precisamente Blavatsky ahí entabla como una especie de discusión con científicos de la época, ¿no? O sea, realmente es muy interesante por ahí leer algunas partes, porque uno se da cuenta de la apertura que tenía Blavatsky de considerar como, por ejemplo, cuestiones que hoy nosotros hablamos de física cuántica. Bueno, Blavatsky, sin decir física cuántica, más o menos ya nos estaba tirando una idea que trascendía el materialismo de la física de ese momento, ¿no? Eso es muy interesante. Bien, recomendaciones de Blavatsky para leer y estudiar la doctrina secreta. Esto es sumamente interesante porque más allá de que Blavatsky haya escrito la doctrina secreta, luego de su publicación se crean grupos de lectura, se juntan alrededor de ella alumnos que empiezan precisamente a hacerle preguntas a Blavatsky. Entonces, justamente hay un pequeño librito, que es este que está acá, que es Cómo estudiar teosofía. Esto está sacado de este librito, Cómo estudiar teosofía. Dice así: leyendo la doctrina secreta página por página, como lee uno cualquier otro libro, dice ella, solo llegaremos a una confusión. O sea, ahí ya nos está dando la pauta de cómo leer, cómo no leer la doctrina secreta, ¿no? Como si fuera un libro cualquiera. Eso es lo que no tenemos que hacer. Lo primero a hacer, aun si lleva años, es conseguir alguna comprensión de los tres principios o proposiciones fundamentales dados en el proemio, que es justamente lo que hoy vamos a ver. Seguir esto con el estudio de la recapitulación, los párrafos numerados en el resumen del volumen 1, parte 1, luego tomar las notas preliminares del volumen 2 y la conclusión del volumen 2, ¿no? O sea que, en primera instancia, nos envía como alumnos, ¿no? Envía en esa época a los alumnos a estudiar justamente los tres principios fundamentales dados en el proemio. Esto es, no lo puse ahí, pero en realidad, sí, ahí está, Robert Bowen. En realidad Robert Bowen fue pertenecía a su círculo inmediato en ese momento, que había leído la doctrina secreta, había muchas cosas que no entendía. Entonces le preguntaba a Blavatsky. E hizo justamente una serie de anotaciones que están acá y que increíblemente permanecieron escondidas durante 40 años prácticamente y fueron rescatadas por su hijo Patrick Bowen y fue justamente publicado, ¿no? Es como una especie de escrito que vio la luz 40 años después, que fue escrito precisamente, que fue en el año 1891. Blavatsky muere en 1891, o sea, fue previo al fallecimiento de Blavatsky, donde ella da precisamente algunas instrucciones para leer la doctrina secreta. Fíjense que dice, empecemos por el proemio, ¿no? Y ahora sí, vamos a ir al proemio. El proemio en la doctrina secreta, que es el volumen 1 Cosmogénesis, es una sección introductoria fundamental donde Elena Blavatsky establece las bases metafísicas y filosóficas de toda la obra. Por eso la importancia que tiene el proemio. Funciona como un preludio conceptual que sintetiza los principios esenciales del esoterismo antes de adentrarse en las estancias del libro de Cian. ¿Sí? Esto es una cuestión previa, ¿no?, al desarrollo de lo que dice este extraño libro misterioso llamado el libro de Cian, o el libro de las estancias de Cian.
¿Qué dice la primera proposición fundamental de la doctrina secreta? Dice que hay un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión humana o similitud. Está fuera del alcance del pensamiento y, según las palabras del Mandukya, es inconcebible e inefable. Por las dudas, el Mandukya es un libro, el Mandukya Upanishad es justamente uno de los libros del hinduismo que es tomado por una corriente hinduista llamada Vedanta Advaita, ¿no? Que es muy interesante, realmente es muy... cuando uno pone a leerse un poquito de Vedanta Advaita, es prácticamente teosofía, ¿no? Si uno analiza los conceptos y demás, es muy interesante, ¿no? Y evidentemente el Vedanta Advaita toma precisamente estos principios primordiales, por eso que Blavatsky cita el Mandukya. Fíjense qué interesante que es este principio, ¿no? Un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable. Da como una sensación, un parecido, ¿no? A algo que nosotros en Occidente, digamos, permanentemente está dando vueltas en nuestra cabeza, ¿no? Sin embargo, acá ella no le pone un nombre. Fíjense, no hay un nombre acá. ¿Qué significa omnipresente? Que está presente a la vez en todas partes. Que es eterno, que no tiene principio ni fin. Que es ilimitado, o sea que no tiene límites, es infinito. Y es inmutable, que no tiene cambios. Precisamente, o sea, inmutable. Muchas cosas que nosotros por ahí experimentamos, vivimos, pensamos, muchas de los seres y entes que por ahí nosotros tratamos de imaginar, la mayoría de ellos son mutables, cambian, ¿no? Acá está hablando precisamente de Blavatsky de algo que es inmutable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como seres somos totalmente mutables, cambiamos, cambio. Y también algo interesante a tener en cuenta es que un signo, digamos, de cambio o de mutabilidad es el movimiento, por ejemplo, ¿no? También hay que tomar en cuenta, muchas veces se usan como sinónimos, también permutación, otro sinónimo. Bien, y ahora sí, nos vamos a meter un poquito más acerca de lo que dice Blavatsky con respecto a este principio, de este principio omnipresente, eterno, ilimitado, inmutable. Este principio trasciende la concepción humana y por lo tanto, toda especulación sobre él es imposible, siendo inconcebible e inefable. O sea, inconcebible que no se puede concebir. Inefable que no se puede hablar, no se puede decir, ¿no? Se puede decir con palabras. Se le denomina la Seidat. Algunas veces por ahí se utiliza Sat en sánscrito precisamente como para hablar acerca de la dualidad ser-no ser, para llamarlo de alguna manera, sería esta raíz Sat en sánscrito. Y se considera la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. O sea, acá ya Blavatsky le está poniendo, ¿no? Con cuanto a Seidat, ya le está poniendo un algo, para decir algo sobre eso que es ese principio que es omnipresente, inmutable, eterno, ilimitado. Y se considera entonces la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser, desprovista de cualquier atributo y esencialmente sin relación con el ser manifestado y finito. O sea, estamos hablando de que este, precisamente, principio omnipresente, eterno, inmutable y demás, es precisamente algo distinto a lo que sería el ser manifestado y finito. En la doctrina secreta, esta seidad se simboliza bajo dos aspectos fundamentales. El espacio abstracto absoluto, que dice ella que es mera subjetividad, y el movimiento abstracto absoluto, que es conciencia incondicionada.
también conocida como el gran aliento. Desde este principio, al salir del pensamiento de esta negación absoluta, surge el dualismo de espíritu o conciencia y materia. También hay otro dualismo que es sujeto y objeto, y que son facetas o aspectos de lo absoluto, que Blavatsky habla justamente de que es esta seidad. También le llama Parabrahman, de acuerdo a la tradición hinduista, y que es la base del ser incondicionado. O sea, para llamarlo de alguna manera, el ser, la seidad, que no es ser, porque no logra ser no es manifestación, es la base del ser condicionado. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hablando un poquito del tema, nosotros somos seres absolutamente condicionados por todo. Digamos, no somos seres incondicionados. Y hay algo interesante que tiene que ver que esta seidad tiene dos aspectos: espacio por un lado y movimiento por el otro. Esto simplemente, no se asusten, esto es simplemente para que ustedes vean la simbología que utiliza Blavatsky precisamente para hablar de este proceso de cosmogénesis, cómo se organiza todo, cómo se origina todo, para llamarlo de alguna forma, desde esta seidad, desde esta absolutidad, ¿no? Ahí yo puse un poquito algunos nombres que cita Blavatsky en cuanto a lo que podríamos llamar esta seidad, esto absoluto. Y ahí al lado, fíjense, ahí justamente están estos dos principios, que son por un lado, aspectos, que son movimiento por un lado y el espacio. Pero estamos hablando de algo que para nosotros es inimaginable, digamos, como que acá se le pone un nombre, pero en realidad es algo para nosotros que no está por afuera de nuestra imaginación. Esto ya es interesante porque Blavatsky acá ya establece que dentro de este absoluto hay dos aspectos, y si hablamos de dos aspectos es porque hay una dualidad, ¿no? Cosa que en nuestro mundo cotidiano nosotros ya vemos dualidad, digamos, es muy patente la dualidad, ¿no? Si uno se lo pone a analizar, día-noche, ¿sí? Nacimiento-muerte, ¿sí? No sé, una moneda, por ejemplo, tiene cara-cruz, ¿no? Siempre hay aspectos en dualidad que se encuentran, yo no diría en una lucha, sino en realidad en una complementación. Esto yo creo que los chinos se dieron cuenta enseguida, hace más de 5.000, 6.000 años atrás, ¿no? Y desarrollaron toda su filosofía a partir del yin y el yang, ¿no? Justamente en este sentido. Hay condición, ¿no? Ahí ya en el yin y el yang ya hay condición. Ya hay condición. Lo que estamos hablando precisamente, lo que planteaste al principio, de que hay algo previo, para llamarlo de alguna forma, a esta cuestión de la dualidad. Hay algo anterior, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, porque tampoco podríamos hablar de tiempo en ese sentido, ¿no? Bien, luego de esto, fíjense que hay todo un proceso que va del plano inmanifestado al plano inmanifestado. Perdón, del plano inmanifestado al plano manifestado. Habitualmente lo que nosotros llamamos ya manifestación es habitualmente lo que se denomina para nosotros precisamente la plena manifestación. Para nosotros ya sería lo que nosotros llamamos el tercer logos, ¿sí? Que esto en algún momento, si podemos dar una charla sobre esto, es un aspecto bastante interesante de la doctrina secreta. Precisamente es un logos, pero que en realidad son tres logos, ¿sí? Fíjense ya también un cierto parecido con algunas cosas que por ahí escuchamos nosotros a nivel religioso, ¿no? La famosa Trinidad. Hay algo ya, hay un aspecto de la Trinidad. Y por supuesto, después hay toda una serie de manifestaciones que se van produciendo. En el libro, en el proemio, precisamente Blavatsky, creo que me parece son 3 párrafos, precisamente pone esos simbolitos que están ahí, ¿no? Fíjense, un círculo, después un círculo con el punto, que parece un huevo, ¿sí? Que tiene ya algo ahí como que va a empezar a como expandirse. Luego hay una línea en el medio y después hay una cruz. Fíjense, ¿no? Y abajo hay un símbolo que lamentablemente fue tomado
por un régimen, por el régimen nazi, y que fue tomado para sus propios beneficios, pero en realidad es un símbolo milenario, antiquísimo, que precisamente nos habla acerca de lo que sería ya el universo en forma activa, ¿no? Y específicamente, por ahí en teosofía se utiliza para hablar de la energía cósmica Fohat, ¿no? Como símbolo. Pero en realidad, lógicamente, es un símbolo que tiene mucho significado, pero fundamentalmente tiene que ver con la puesta en marcha de la diversidad, de lo que nosotros vemos en el universo, ¿no? O sea que, sí. Sí, sí, sí. Cuando llega a este nivel de actividad, empieza a girar en el sentido de las agujas del reloj, que es el sentido de la constitución. Y esto que se ve acá son, en algunos otros lugares se simboliza como una llamita. Esa llamita es Fohat, justamente es el que pone en marcha el universo, digamos. El que prende el motor es Fohat. Y está simbolizado así. Parece algo fijo, pero en realidad esto representa el movimiento. Es la cruz en movimiento. Exactamente. Es esa cruz. Los nazis lo hicieron al revés. Los nazis lo Exacto. al revés, en el sentido de la destrucción. De la destrucción. Sí. El símbolo parece el mismo, pero no. Claro. Sí, en el sentido de que también es un aspecto del universo que es la destrucción. Digamos, es un juego de... Claro, fue tomado por el nazismo, tremendo lo que han hecho, sin dudas, y lamentablemente tomaron un símbolo, es lo mismo que si un régimen, por ejemplo, en el futuro toma la cruz cristiana, por ejemplo, exactamente lo mismo, y la transforma... Sí, por ejemplo, en Asia se toma como un símbolo de bienaventuranza, ¿no? de suerte. Entonces por ahí están en las casas, por ejemplo. Todo lo que sea creador, fertilidad, todo lo que sea. Exactamente, todo lo que vaya, el auspicio para eso, ¿no? Porque tiene que ver, como decía Martín, precisamente con esta cuestión de ese fuego que pone en marcha, ¿sí? Todo el proceso. Porque en realidad, si uno se lo pone a pensar a todo este proceso desde ese círculo blanco que uno ve ahí, bueno, ahí aparentemente hay nada. Si uno se lo pone a ver, dice, es todo blanco, no tiene nada. Sin embargo, está todo en potencia. O sea, es una nada que tiene a todo en potencia. Está todo en potencia ahí. Y es interesante porque ese círculo blanco, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que son las derivaciones que tiene la física cuántica para la filosofía. Y, por ejemplo, se habla de que en física no existe en realidad el vacío propiamente dicho. En realidad, los mismos físicos te dicen, el vacío está lleno, te dicen. Directamente, así. Hoy ya prácticamente no quedan dudas, por lo menos para la física cuántica, de que en el vacío surgen las fluctuaciones necesarias para la conformación de lo que nosotros llamamos materia. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? O sea que Blavatsky, podríamos decir que estaba súper adelantada en esto, y ya lo discutía con los propios físicos, porque los físicos en esa época, que principalmente eran físicos newtonianos, o sea, eran físicos que venían de la tradición de los viejos físicos materialistas, principalmente se tomaba mucho a Newton en ese momento. Ellos planteaban de que el espacio estaba vacío y que se llenaba a través de cosas y de seres, pero en realidad el espacio era vacío. Y Blavatsky decía que no. Cuando uno lee justamente algunas partes de la tercera, algunos fragmentos de la parte 3, del volumen 1, uno se da cuenta que ella ya tenía otro concepto. O sea que el vacío no existe. Es un vacío pleno, un vacío lleno de potencialidades, ¿no? Fíjense qué interesante también, no sé si alguno por ahí tuvo la posibilidad de ver este proceso justamente de cosmogénesis, cómo se va produciendo, pero fíjense que parece un óvulo, ¿no? Un óvulo antes de ser fecundado. Y ya, por ejemplo, ya podríamos decir que ahí, donde está el punto, el círculo con el punto, ahí ya fue fecundado, para decirlo de alguna forma. Luego, cuando tenemos la fecundación del óvulo, se produce, o sea, el óvulo fecundado, se produce la división en dos mitades. Ahí ya hablamos... Porque entra el movimiento. Entra el movimiento. Y hay algo interesante en esto. Para que esto se produzca, por ejemplo,
digamos a nivel biológico, debe haber una despolarización de la membrana, o sea, debe haber un efecto eléctrico para que esto se produzca, por un lado. Y por el otro, en la inseminación artificial, se le debe colocar una, no me acuerdo bien la cantidad de voltios, pero es muy poquito que se le debe poner en ese momento, cuando se produce la fecundación, se le debe poner al proceso in vitro. Se le debe poner muy poca electricidad. Entonces, qué interesante que es pensar esta cuestión de la electricidad con FOHAT, ¿no? Que es esta energía, ¿no? Que lleva adelante el proceso hacia la diversidad, ¿no? hacia justamente a lo que nosotros vemos como el plano manifestado. Después algo también interesante, la cruz, la misma Blavatsky dice que la línea horizontal representa la materia y la línea vertical representa el espíritu. O sea, ahí ya tenemos justamente una disponibilidad distinta. ¿Para qué? Para que luego, justamente, FOHAT realice esa conexión, ¿no? Entre espíritu y materia, para que se lleve adelante la manifestación, ¿no? La verdad que es muy interesante cuando uno lo analiza y lo ve. Y particularmente si uno puede hasta incluso meditar con estos símbolos, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, uno medita con estos símbolos y son símbolos muy, muy antiguos. Por ejemplo, parte de estos símbolos yo los pude rastrear hay algunos textos, por ejemplo, hay un texto chino, ahora no me acuerdo el nombre, pero se me fue el nombre. Bueno, un texto chino muy antiguo, que sería como la base del taoísmo. Se me fue el nombre ahora. Hasta incluso la misma Blavatsky lo cita. No, ese es posterior, Tao Te Ching. Es un libro muy antiguo. Bueno, ahora se me fue. En ese libro figuran estos símbolos. O sea, fíjense qué antiguos que son estos símbolos, que precisamente están en muchas culturas, ¿no? Si uno se lo pone a pensar, el círculo, la cruz, cuando uno investiga en otras culturas, no solamente en la cristiana que uno ve la cruz prácticamente en la mayoría de las culturas. En América, y eso también un tema que me gusta mucho, América precolombina, ha tenido y tiene todavía, digamos, en ciertos lugares donde se guarda esta información, tiene un conocimiento muy similar al conocimiento de la doctrina secreta. Muy similar, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, el Popol Vuh, un libro sagrado, por ejemplo, de Mesoamérica, uno ve ahí que hay una información, que hay un conocimiento acerca de razas, acerca de generaciones de humanos, acerca del origen precisamente de la Tierra, acerca del origen del cielo, y que es muy interesante investigarlo, ¿no? Uno por ahí piensa muchas veces que los pueblos americanos precolombinos han sido muy primitivos, todo lo contrario. Todas las civilizaciones que han levantado monumentos megalíticos impresionantes, que vos decís, ¿cómo puede ser que en esa época, hace 8.000 años atrás, ¿entendés? Hicieron semejantes obras? Es increíble realmente, ¿no? Realmente es increíble. Bien. Bien, continuando un poquito con lo que es el principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, hay una similitud con posiciones filosóficas occidentales, ¿no? Esto realmente también es interesante, porque uno piensa que esto solamente, digamos, lo podemos ver desde Oriente o desde el orientalismo, pero también hay algunas posturas que son muy interesantes a nivel occidental. Ya de por sí, si uno se pone a pensar en este principio omnipresente, ilimitado, inmutable, eterno, enseguida se nos puede venir la idea de Dios cristiano, ¿no? El Dios cristiano o el Dios del judío cristiano, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero fíjense que hay una similitud con la filosofía occidental. Hay una posición filosófica, específicamente, si nos ponemos a pensar en la cuestión que estamos trabajando, tiene que ver con lo ontológico, tiene que ver con lo metafísico, se llama monismo neutral. El monismo neutral es una teoría filosófica que postula que la realidad fundamental no es ni mental, conciencia, ni física, sino una sustancia neutra de la cual derivan tanto la mente, o
sea, la conciencia, como la materia. En otras palabras, tanto la mente, conciencia, como la materia son manifestaciones o construcciones de esta sustancia neutra. Y no existen separadas ni son irreductibles entre sí. Fíjense que espíritu y materia, cuando nosotros queremos realmente llegar a saber si en realidad lo que existe es la materia o es el espíritu, al final terminamos muchas veces en muchas confusiones, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablando específicamente de la ciencia hoy se está acercando más justamente a una visión más en donde la conciencia y la mente tienen una acción muy importante sobre la materia. Hasta incluso hay algunas posturas, entre ellas epistemológicas, que plantean precisamente que existe una dominancia muy importante de la conciencia sobre la materia, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir de que este es un problema para la filosofía, ¿no? Es un problema que tiene muchas formas de explicarlo. Hay una, esta que es el monismo neutral, precisamente que la plantea, ¿no? Porque monismo precisamente viene de mono, que significa uno, ¿no? Entonces, hablamos de una sustancia que es neutra, no es ni conciencia-mente ni materia, ¿sí? Es una, que se manifiesta de dos formas, o como materia o como conciencia. Filósofos que sostienen y argumentan en favor de esta corriente, bueno, ya tenemos un presocrático, como por ejemplo Anaximandro. Anaximandro estaba muy cerca de lo que hoy llamaríamos un físico cuántico, porque él planteaba de que la realidad última era lo que él llamaba el apeirón, que era lo indeterminado, ¿no? Fíjense qué interesante, él no hablaba ni de espíritu, materia, fuego, no, él hablaba de que la última realidad era algo que no sabíamos qué era, que él lo llamaba indeterminado. Baruch Spinoza, también son filósofos ya europeos, Bertrand Russell, William James, por ejemplo, un psicólogo y filósofo norteamericano. Spinoza es muy interesante porque tiene una postura muy interesante con respecto a Dios. Para él Dios es muy similar a lo que es la naturaleza. Y adivinen qué físico toma la postura precisamente de Baruch Spinoza para sostener podríamos decir, su religiosidad o su forma de explicar las cuestiones metafísicas. Albert Einstein. Albert Einstein toma justamente las posturas de Spinoza y él habla mucho del Dios spinociano, ¿no? Uno piensa que por ahí se refiere al Dios cristiano, no es el Dios cristiano que se refiere Einstein, en realidad se refiere precisamente al Dios de Spinoza, ¿no? Que es un Dios filosófico, si nos ponemos a pensar, racional. Sí. Perdón, fue condenado por la Iglesia y también por la religión judía por el panteísmo. Exactamente. Si uno se pone a pensar realmente, digamos, la propuesta que hace, obviamente, Blavatsky es sin duda panteísta, ¿no? En ese sentido. Dios está en todo. Por eso es un principio omnipresente, ¿no? Igualmente, estaría muy bueno charlar acerca de las definiciones de Dios y de los conceptos de Dios, porque hay múltiples, son muchos. Entonces, depende qué entendamos por Dios, ahí digamos, podemos llegar a algún acuerdo, ¿no? No es tan fácil, no es un tema muy fácil, el tema teológico. Bien. Y fíjense que también encontramos similitudes con posiciones filosóficas orientales. Por ejemplo, encontramos en el taoísmo chino, fíjense esta idea de estos dos aspectos de un mismo principio, que es el Tao, para llamarlo de alguna forma, y en el hinduismo, precisamente, el Vedanta Advaita, en donde se plantea la existencia de este Parabrahma, o Parabrahman, precisamente, que es esta absolutidad del cual todo parte, ¿no? Del cual todos somos hijos, podríamos decir, de esto absoluto. Igualmente esto tiene muchas connotaciones, ¿no? Porque nosotros vivimos en un universo que, bueno, en este momento, lógicamente, estaría como en expansión. Fíjense la teoría del Big Bang, eso también es muy interesante pensarlo por ese lado. Es un universo que nació en un momento determinado, entre comillas, y se está expandiendo. ¿Y después qué va a pasar con ese universo? ¿Va a seguir expandiéndose
hasta no sabemos dónde, o en realidad va a haber una contracción posterior, ¿no? En el hinduismo hay algo muy interesante que se denomina las noches y los días de Brahma, ¿no? O la respiración, podríamos decir, ¿no? La inspiración y la expiración. Nosotros en este momento, que será la manifestación, estamos haciendo una expiración de Brahma. Y luego viene una inspiración, ¿no? Donde todo vuelve nuevamente a su origen, a ese principio, podríamos decir, uno, en definitiva, que va a pasar a formar parte de lo que sería la noche de Brahma. Sería como un ciclo. Exactamente, los ciclos. Ahí está. Justamente vamos a ir a la parte de la segunda proposición fundamental, te adelantaste muy bien, que es esta segunda aserción de la doctrina secreta, es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, de decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todos los departamentos de la naturaleza. Alternativas tales como día y noche, vida y muerte, sueño y vigilia, son hechos tan comunes, tan perfectamente universales y sin excepción, que será fácil comprender cómo vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo, ¿no? Acá ya estamos hablando de que hay una ley, podemos decir que hay varias leyes, pero esta es una ley muy importante, que es la ley de periodicidad, la ley de ciclo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cada tanto agarrar el Kybalión, que son 7, tiene las 7 leyes universales. Esto está muy relacionado precisamente con ese conocimiento primordial, y precisamente habla la ley de ciclos, ¿no? Y habla precisamente esta cuestión de que esto se manifiesta en todo es cíclico, absolutamente todo. Fíjense cómo lo podemos observar tanto en el universo en general, ¿no? Porque el universo en algún punto, ahora estamos en expansión, estamos en manifestación, pero después se va a venir, digamos, la noche del universo. La ola de vuelta. La ola de vuelta, se viene la ola de vuelta, ¿no? Eso los físicos lo llaman, eso me gusta mucho porque lo llaman Big Crunch, que es el gran crujido, que es como una especie de implosión. Así como nosotros ahora estamos viviendo el Big Bang, o sea, somos consecuencia de un Big Bang en teoría para la cosmología científica. Luego, en teoría, una de las posibilidades es que eso vuelva nuevamente como una implosión, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hubo antes otras explosiones, como la del Big Bang? Después hay otra pregunta también interesante. Tal vez hay varias explosiones. Nosotros no sabemos. Y hay varias implosiones, ¿no? Esto, bueno, Blavatsky realmente fue precursora en este sentido porque hace este tipo de planteos, ¿no? Entonces, fíjense que esta ley de periodicidad es muy importante y lo vamos a ver prácticamente en todos los fenómenos. Bien, ley de periodicidad o ciclos. Esta idea es muy sencilla de entender. Todo el universo sucede en ciclos o patrones que se repiten una y otra vez. Pensemos en cosas que vemos todos los días, como el día a la noche, las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, o cómo nace una planta, crece y luego muere para dar lugar a nuevas semillas. Lo mismo ocurre con las personas, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, pero la vida continúa. La doctrina secreta dice que todo, desde lo más pequeño como los átomos hasta lo más grande como los planetas y las estrellas, sigue este ritmo de repetición en 7 pasos o etapas. Es como si el universo tuviera un baile con 7 movimientos que siempre repiten. Esto también es un tema septenario, es muy importante, porque también vemos que estos 7 se van repitiendo permanentemente, ¿no? Se repiten en todo prácticamente. Son 7 etapas de esta, primero, cosmogénesis por un lado, pero también se va a repetir prácticamente en todos los fenómenos que nosotros podamos observar, ¿no? Bien, acá puse simplemente una imagen para que ustedes vean, ¿no? El sol, la luna, noche y día, ¿sí? Una planta, por ejemplo, en ese caso particular, iluminada por el sol del día y otra por la luna, ¿no?
como esta cuestión también de la dualidad que se manifiesta también a través de los ciclos. Y la tercera proposición fundamental dice que la idea fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, perdón, la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida y el peregrinaje obligatorio de cada alma, una chispa de la primera, a través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, durante todo el término de aquel. Entonces acá está planteando de que todas las almas, ¿sí?, tienen una identidad fundamental con lo que sería el alma suprema. Todas las almas vienen de una misma raíz. Todas las almas están unidas a la suprema alma universal como chispas a una llama, compartiendo la misma esencia. Para la teosofía, cada ser es una mónada. En el texto analizado es llamada chispa o alma, precisamente, una unidad de conciencia con potencial infinito de creación y evolución. Se reintroduce la idea entonces de un universo regido por la ley de causa y efecto o karma. Fíjense que acá ya tenemos otra ley de periodicidad, y acá tenemos la otra, que es la ley de causa y efecto o karma. El cosmos entero, desde los átomos hasta las estrellas, busca evolucionar a través de reencarnaciones sucesivas. Cada universo es producto del karma colectivo y cada entidad es el resultado de su propio karma, ¿no? Por lo tanto, para nosotros esto es un elemento fundamental a tener en cuenta, y más todavía si empezamos a leer la doctrina secreta, tener en cuenta que absolutamente todas las almas, o todas las mónadas en definitiva, no solamente las humanas, porque también eso hay, después en algún momento vamos a hacer referencia a eso, todos provenimos, o todas las almas provienen de un mismo origen. Por eso uno de los objetivos de la sociedad teosófica, por ejemplo, es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, sexo, credo, casta o color, ¿no? O sea, fíjense cómo esta cuestión de esta tercera proposición es tan fundamental que precisamente no tenemos diferencias en ese sentido. Todos venimos de una misma raíz, ¿eh? Por lo tanto, si pensamos que los humanos venimos de una misma raíz, somos todos hermanos, en definitiva, ¿no? Es una propuesta de las religiones, nada más que cada uno después es un grupo, el otro no es, pero... Tal cual, tal cual. Por suerte, sí. En su base Mira, recuerdo algo que dijo el Papa Francisco en su viaje por, creo que fue me sale Malasia, pero en realidad no me acuerdo si fue en Indonesia, Tailandia, por esa zona, Singapur. Creo que estaba en Singapur y dio una charla, una conferencia interreligiosa, era. Y había muchos jóvenes. Entonces en un momento dijo, porque todas las religiones son un camino hacia Dios. Se armó un pandemonium en la iglesia, porque precisamente, bueno, la iglesia plantea que el único camino es la iglesia católica, apostólica romana, ¿no? Bueno, fue muy criticado el Papa por eso. Pero en realidad, fíjense que es un conocimiento que prácticamente hoy la mayoría, o una opinión que más o menos hoy tenemos la mayoría. Yo no puedo discriminar a mi hermano musulmán o a mi hermano, qué sé yo, budista, porque yo soy cristiano. No, todos vamos a ir en definitiva nuevamente, volvemos nuevamente a ese origen, a ese uno. Todos vamos a volver. Entonces, me parece, cada uno, lógicamente, como dijo el Papa, ¿no?, es como una especie de camino hacia ese mismo lugar, ¿no? Hacia las guerras fueron religiosas. Gente estuvo metido. Hubo cuestiones, claro, sí, hubo cuestiones religiosas, también económicas. Está todo mezclado muchas veces, pero fíjense que es muy interesante esta cuestión de las guerras por religión, ¿no? Eso es realmente increíble. Que hoy surge todavía... una discriminación y después otros avivados aprovechaban para otras cosas. Pero en realidad surge de la discriminación humana. Sí, completamente. Y fíjense que la doctrina va al punto de decir, no muchachos, no es así.
Todos venimos de una misma raíz y todos somos hermanos. Yo te decía eso, porque la mayoría de la humanidad no entiende lo que vos estás diciendo, ¿entendés? Y yo coincido, por eso se arman las guerras, porque no, Exacto. no tenían que existir las guerras. Exacto. Entre nosotros matarnos por lo que no tiene sentido. Exactamente, pero que, digamos, también, sí. No, nosotros en una encarnación podemos nacer una familia cristiana y ser cristianos. En otra encarnación nacemos por allá en la zona de la India y somos hinduistas. O sea, depende de dónde nos fijamos, vamos a integrar un poco tal vez, si el alma ya tiene mucha, a lo mejor, reminiscencia de otra religión, puede ser, pero nosotros, nuestro objetivo es ir probando distintas experiencias en distintos países, distintas razas, distintas religiones, o sea, vamos a ir aprendiendo de todo. Así se va a evolucionar el ser humano. Yo creo que, totalmente, yo creo que Blavatsky viene precisamente a través de la doctrina secreta, viene a poner en valor eso, ¿no? Que por nosotros, por vivir esta vida manifestada, resulta ser que perdemos esa conciencia, ¿no? Perdemos esa memoria que traíamos, para decirlo de alguna manera. Entonces, venimos nosotros ¿cuál es nuestro trabajo? A recuperar esa memoria, esa conciencia, ¿no? De que el que tengo enfrente es mi hermano. O sea, no es mi enemigo. Todo lo contrario, venimos de una misma raíz. Y esto también es muy importante tener presente que todo lo que son habitualmente llamadas las religiones, Blavatsky habla de las religiones exotéricas, habla, ¿no? Que son las religiones que se presentan para el público. En realidad todas provienen de una misma raíz, de un mismo origen, que es esta sabiduría primordial, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que rescatar de Blavatsky, que vino a poner en valor esas ideas, y que precisamente esa sabiduría primordial nos habla de esto, nos habla de que venimos precisamente de una misma alma universal, ¿no? Y que, como decíamos, que siempre me encantó cuando lo decía tanto Emilce como Martín el año pasado en el curso, que somos, que eso lógicamente también lo dice la doctrina, que somos chispas indesprendidas precisamente de la misma llama, ¿no? Somos chispas indesprendidas. O sea, nosotros pensamos en esta manifestación que hoy nos toca, en este ser que somos hoy actualmente, esta personalidad, que somos separados del resto. No, en realidad estamos todos unidos, somos todos interdependientes unos de otros. Bien, esto creo que lo terminé. Ya decía, bueno, ahí puse justamente las almas individuales, son las chispas indesprendidas del alma suprema universal. Y esto me parece ya como para ir finalizando. La doctrina secreta le puse y el Jnana Yoga. También encontré otras pronunciaciones, ¿no? Es una JN, por ahí se pronuncia como una ñ, Jnana Yoga, o yoga, como práctica espiritual. O sea, ¿para qué nos serviría la doctrina secreta y estos tres principios precisamente para nuestra práctica espiritual? Bueno, sabemos que el yoga es un término derivado de la raíz yu, que significa unir, aferrar, que puede interpretarse como la unión del ser individual. Ay, se me pasó algo me pasó con él. La unión del Atman, el ser individual, con el Paramatma, que es el ser universal. Es una de las, precisamente, escuelas que existen en el hinduismo y que precisamente nos permite a nosotros analizar esta unión, ¿sí? de lo que sería la personalidad con el espíritu, ¿no? El espíritu universal. Es esta unión que lleva adelante lo que se llama, o lo que se denomina yoga. Bien, principalmente lo que tenemos que ver es que estas son prácticas que nos permiten precisamente, o el objetivo final, es precisamente alcanzar la iluminación, ¿sí? Este concepto lo saqué de una página web que es Theosophy Wiki, ¿no? Entonces uno ahí encuentra conceptos que están bien bajados, digamos, a nivel teosófico. Es muy interesante esta página web. Y
el yoga, en definitiva, tradicionalmente existen 4 caminos principales para alcanzar la unión. Uno es el karma yoga, que es mediante la acción. La otra es el bhakti yoga, que es mediante la devoción. Y después tenemos el raja yoga, que es mediante la meditación, ¿no? Estas son generalidades, obviamente. Pero existe una cuarta, que ahí está en azul, ahí no se nota bien, pero es jnana yoga, que es mediante el conocimiento, ¿no? Es el yoga justamente del conocimiento, o el yoga de la sabiduría, también llamado. Uno piensa que el yoga es el hatha yoga, que son las posiciones físicas y punto, y ese termina el yoga. En realidad el yoga es mucho más que eso, precisamente. Y hay una línea, que es el jnana yoga, que tiene que ver precisamente con alcanzar esta iluminación a través del conocimiento. Es la línea, el jnana yoga, es un término sánscrito que significa conocimiento. En las religiones indias se refiere específicamente al conocimiento que se adquiere mediante la experiencia directa de la realidad, lo que libera de las ataduras. El jnana yoga es el camino hacia la unión mediante el estudio, precisamente, de textos filosóficos, y la contemplación y el autoconocimiento, ¿no? En este sentido, fíjense que este camino, que es el yoga del conocimiento, se puede hacer precisamente a través de la lectura, ¿no? En el budismo tibetano, por ejemplo, eso se puede ver perfectamente, recitación de textos. En el budismo zen, las prácticas, por ejemplo, de lectura de la Biblia, en el cristianismo. Hay muchas formas de meditación a través del jnana yoga que precisamente nos permiten poder encontrar este autoconocimiento y esta contemplación, ¿no? En el Vedanta Advaita clásico enfatiza el camino del jnana yoga, que es una progresión de estudio y de entrenamiento para alcanzar la liberación. Uno dice, ¿para qué leer la doctrina secreta? Bueno, podríamos considerarlo como un camino de jnana yoga. Esto lo dice Blavatsky, no lo digo yo. Sí. Una cosita. Sí. Se desvirtió mucho todo lo que es el yoga, Claro. Durante el tiempo, ¿no? Como todas las cosas se desvirtúan a veces incluso, pero pensemos que es una mirada cada uno de esos títulos. Todo es yoga. Todo es yoga. Todo es yoga. Y es una sola cosa. Ahora nosotros lo analizamos y si yo practico esto y se llama así, o esto es así, o mi manera es esta, entonces lo expreso así o así. En realidad es una sola cosa, como vos dijiste al principio. Yoga es unión. Es unión. Son distintos recursos para llegar a la unión. Llegar a la unión. O con el conocimiento, con el bhakti. Igual uno con la inteligencia dice, no, esto me conviene más, Claro. o ahora estoy enfermo y hago esto. Uno va con lo que siente que tiene que hacer. Exactamente. Claro, o sea, usamos la inteligencia para usar las herramientas que necesitamos. Pero no perdamos, claro, eso, ¿no? Por eso lo toma también la teosofía en el sentido de ser una herramienta perfecta porque tiene todos los como diríamos, las facetas, ¿no? Que pueden abarcarnos, el físico, el emocional, y todo lo demás. Claro. Y reafirma el quid de la cuestión, porque si reducimos todo a como vos empezaste, es la primera ley que da ella, que es la unidad de vida, ¿no? Cuando dice, está todo ahí, de ahí estamos. De ahí estamos. Exacto. Hay un libro muy rico que habla de los tres senderos de perfección de Andrés y habla justamente el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Karma Yoga. Pero en realidad, cada uno de nosotros puede sentir que tiene como una inclinación hacia una de esas cosas, pero en resumen, cuando lleguemos a ya mismo, tendremos que de algún modo haber pasado por todo, haber desarrollado las calificaciones de todo. Y si uno a lo mejor seguramente vos que te gusta el estudio de la doctrina secreta, te metes en eso, también aparece la devoción, también Totalmente, sí. aparece la cuestión del karma, el servicio, la acción desinteresada, o sea, van apareciendo todas las cosas como
nunca, ¿no? De pronto sí, uno puede decir, bueno, evidentemente esto es fuerte, pero todo está con todo lo que decía. Sí, tal cual. Por eso que es muy importante rescatar esta cuestión de que son todas facetas, como dice precisamente Elsa, que son todas facetas que nos llevan precisamente a esta unión, ¿no? Específicamente, entonces, según las notas registradas por el comandante Robert Bowen, que fue precisamente el que tomó estas notas de Blavatsky, a Elena Petrovna Blavatsky precisamente, declaró que el verdadero estudiante de la doctrina secreta es un jnana yogi. Y este sendero del yoga es el verdadero para el estudiante occidental. La doctrina secreta se ha escrito para proporcionarle indicaciones en ese sendero. Lo que está proponiendo, que justamente Blavatsky, ella no dice que es lo único que existe en la yoga, sino en realidad está diciendo que la lectura de la doctrina secreta debe ser llevada por ese camino, no como un libro, ya de entrada ya dice, no lo lean como un libro común y corriente, porque yo ya tengo leído el tomo 1, lo fui leyendo de a poquito en muchas etapas de mi vida, y por ejemplo, el Proemio lo habré leído como más de 15 a 20 veces, y siempre le encuentro algo diferente. Yo digo, pero si esto yo lo leí ya, y no puede ser que me aparezca algo nuevo, ¿no? En la comprensión, porque uno evidentemente va cambiando de comprensión, va cambiando de conciencia, ¿no? La conciencia va evolucionando. Como es completo. Claro. Le ves la otra faceta. Y le vas la otra faceta, y le ves la otra faceta. Y a ver si tengo algo acá de... bueno, estas son algunas de las cosas que justamente habla Blavatsky, ¿no? Que aconseja estudiar la doctrina secreta teniendo precisamente presentes. Ay, se me fue ahí la. Bueno, afirmó que esta forma de pensar es lo que los indios llaman jnana yoga. A continuación, explicó el proceso de elevación de la conciencia mediante este método. A medida que uno progresa en el jnana yoga, encuentra que surgen concepciones que, aunque no es consciente de ellas, no puede expresar ni formular en ningún tipo de imagen mental. Con el tiempo, estas concepciones se transformarán en imágenes mentales. Es momento de estar alerta y no dejarse engañar por la idea de que la nueva y maravillosa imagen debe representar la realidad. No es así. A medida que uno continúa trabajando, descubre que la imagen, antes admirada, se vuelve opaca e insatisfactoria y finalmente se desvanece o se desecha. Este es otro punto peligroso porque por el momento uno se queda en un vacío sin ninguna concepción que lo sustente y puede verse tentado a revivir la imagen desechada por falta de una mejor a la que aferrarse. El verdadero estudiante, sin embargo, trabajará despreocupadamente y pronto surgirán nuevos destellos sin forma, que con el tiempo darán lugar a una imagen más grande y hermosa que la anterior. Pero el aprendiz ahora sabrá que ninguna imagen representará jamás la verdad. Esto es, ¿no? Cualquier imagen que nos hagamos de lo que dice la doctrina secreta nunca va a representar, jamás representará la verdad. Esta última imagen espléndida se volverá opaca y se desvanecerá como las demás. Y así continúa el proceso hasta que finalmente la mente y sus imágenes se trascienden y el aprendiz entra y mora en el mundo sin forma, del cual todas las formas son reflejos limitados. Limitados. Fíjense qué importancia, digamos, que le da justamente Blavatsky a lo que ella llama el Jnana Yoga y el estudio que se encara desde ese lugar de la doctrina secreta. Y cualquier idea que me ha pasado a mí, yo por ahí me hacía una idea a partir de las primeras lecturas que después tuve que cambiar en la segunda, en la tercera, en la cuarta, y hoy, digamos, si les tengo que decir algo, la verdad, hasta incluso por ahí hay conceptos que ya los he visto un montón de veces y sin embargo me cuesta expresarlos. Y hasta incluso por ahí debo reformarlos, ¿no? En este camino, a ver, no sé si está acá,
me ha ayudado mucho lo que sería el glosario teosófico, ¿no? Para ver los conceptos y demás, como para tener referencia. Bueno, lógicamente la doctrina secreta, cómo estudiar teosofía, que es este librito que está acá. Y hay un librazo que para mí es, yo la verdad que al descubrirlo me pareció excelente, que es este libro que es de Pablo Sender, un argentino, que es miembro de la Sociedad Teosófica y que hace una introducción a la doctrina secreta, ¿no? Realmente es un librazo, realmente es para tenerlo en la biblioteca, estudiarlo, y obviamente él mismo lo dice, o sea, esto es simplemente la visión que tiene Pablo Sender de su estudio de la doctrina secreta. Pablo Sender ha estado dando charlas acá en Rosario, y después hay un librito que se llama Teosofía, que es de Annie Besant, que es muy interesante, en donde precisamente plantea esta cuestión de lo que yo llamo el neutralismo, el monismo neutral, ¿no? Esta cuestión de que en realidad mente y materia, o conciencia y materia, son dos aspectos de algo neutro, de algo que no podemos decir de qué se trata, ¿no? Y que tanto materia como espíritu son precisamente estos dos aspectos de algo mayor, ¿no? Y recomiendo esa página web que es Theosophy Wiki, que está en inglés, que igualmente después, por ejemplo, las plataformas igualmente te hacen la traducción, pero la verdad que se puede encontrar mucho ahí de información, ¿no? Theosophy Wiki. Me parece que último. Bien, muchísimas gracias por la escucha. Gracias, muy amable. Lo que les voy a pedir, si tienen alguna preguntita. Muchas gracias. No, por favor, un placer realmente. Sí. Una cosa que se deduce de lo que vos dijiste, pero bueno, se dice que el estudio de la doctrina secreta en realidad desarrolla la mente abstracta, ahí también el aspecto institucional. O sea, desarrolla los vehículos Totalmente. todos los principios correspondientes a, por lo menos, mana superior, la mente abstracta, y creo que es único, porque yo no tengo esa experiencia, pero Isaac Cowley decía que notaba que se le incentivaba el aspecto intuicional, Sí. donde darse cuenta de las cosas. Sí, yo conté, bueno, al principio que tuve una epifanía en el 2015, a partir de la lectura del Proemio, y justamente yo la verdad que no sabía qué me había pasado, porque, es más, ni siquiera era mi idea estudiar la doctrina secreta, me invitaron, caí así y me toca a mí leer, y cuando empiezo a leer, empiezo a ver estos símbolos que habíamos visto ahí, el circulito y demás, y algo pasó en mi interior. O sea, no les puedo, es algo que no se puede decir, no hay palabras, pero es como que todo se ordenó dentro mío, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Fue como una especie de gran ordenador, porque yo tenía ideas para acá, para allá, qué sé yo, y de golpe sentí que no se puede expresar con palabras, un ordenamiento interno. ¿De dónde viene eso? La verdad que yo en ese momento no tenía idea. Sin embargo, ese ordenamiento hizo que se ordenara toda mi vida. Y bueno, uno de los ordenamientos es hoy ser miembro de la Sociedad Teosófica, pero en realidad mi vida en general se ordenó a partir de la lectura de la doctrina secreta, y tuve la posibilidad en el año 2017, 2018, porque yo no me quedé tranquilo con esto, empecé a investigar en YouTube y demás, y me conecté con un miembro de la Sociedad Teosófica, estudioso de la doctrina secreta, que es precisamente Martin Leiderman, que es un venezolano que vive en Estados Unidos. Le escribo, y él me dice, cuando vos quieras, dice, nos juntamos a través de, en ese momento era Skype. Entonces empezamos a hablar de la doctrina, y le comento mi experiencia. Le digo, mira, a mí me pasó en tal fecha, así, me pasó una situación que yo no sé qué me pasó, y me dice precisamente, me dice él, chao Marta, nos estamos viendo, hasta el próximo sábado. Me dice, lo que pasa es que viste con los ojos de Buddy. Yo no entendía que era Buddy. Claro, no, la verdad que no sabía, realmente no tenía idea, porque había leído algo de teosofía, pero no eso, no.
Y entonces dice, y después me agrega, viste con los ojos del alma. Yo ahí más o menos algo entendía, pero después obviamente con el estudio de la teosofía, ahí me fui enterando de que Budi es lo que nosotros llamamos el cuerpo intuicional, que estaría por arriba de lo que sería la mente abstracta, ¿no? Uno con la doctrina secreta lo que hace es pegar justamente en el techo de Budi, o en el piso de Budi, y cada tanto Budi, para llamarlo de alguna manera, te manda un rayo de luz, ¿viste? Manda. Entonces, evidentemente yo estuve, porque yo hace muchos años, yo de los 8 años, que me pregunto por el sentido de la vida, o sea, siempre me pregunté, toda mi vida siempre estuvo relacionado, por eso mi interés por la filosofía y demás, y a los 41 años recibo justamente este rayito de ting, y que generó, bueno, toda una reorganización de mi vida, ¿no? Por eso digo que esto es práctico, digamos, esto no es que esto queda solamente en la teoría. Y ahora yo muchas veces digo que estoy desarrollando, estoy desenvolviendo eso que bajó en un momento determinado, ¿no? Fíjense qué importancia que fue un microsegundo, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Uno tiene que insistir, tiene que leer, tiene que practicar, tiene que llevar a la carne precisamente estos conceptos, porque si no simplemente quedan en ideas absolutamente abstractas. Pero más allá de eso, uno con el estudio justamente de la doctrina secreta, el estudio de los textos teosóficos, lo que hace precisamente es estimular a Budi para que cada tanto nos mande algo, ¿no? Y me ha pasado hace ya un tiempito, y ahora con la lectura que hice nuevamente de todos los textos, precisamente me ha pasado eso, ¿no? Que he tenido como flashes, ¿no? He tenido reorganizaciones también, más pequeñas que esa, porque esa fue grande, esa fue grosa, me cambió la vida. Pero tuve así como flashes y realmente es muy, muy interesante. Así que bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. Como enlazando también sobre la necesidad de la práctica de la fraternidad, tienes que acortar, encarnar esta conciencia de unidad, tienes que reconocernos hermanos, también el que hace la guerra es hermano, lo desafiante y lo picante y lo arduo, y que cuando abrieron la rama en el estudio, una de las llaves que existían de este desafío era el conocimiento, una manera de poder atravesar esa sensación de dualidad tan fuerte que se encarna ante el señalamiento, ante el juicio, para que precisamente poder entrar en conciencia unidad con aquellos mayores desafíos, ¿no? La necesidad de elaborar eso adentro, que podemos, ¿no? Y que no puede también es parte del fundamental y estable del proceso. Puede como abrir el corazón de alguna manera a entrar en conciencia de unidad para aquellos hermanos que nos quedan, poder estar con el conocimiento precisamente como una forma de facilitar algo. Totalmente de acuerdo. Sí. Probablemente sean los más jóvenes. Y Isaac dice, nosotros hemos hecho todo eso. Hemos pasado por todo eso. No repito, porque él dice todo. Claro. Con las palabras. Algunas de las tantas vidas y a través de toda la evolución hemos llegado acá. Ya tenemos otro tipo de conciencia. Pero en algún momento hemos pasado por la ignorancia, hemos cometido errores y hemos aprendido de eso también. Pero sí, porque cuando uno realmente se pone a investigar, la doctrina es maravillosa, ¿no? Porque se te abre realmente un mundo que muchas veces yo particularmente antes de, esa parte de mi camino tiene que ver con el estudio un poco de mi interés por el taoísmo, por el budismo, por el hinduismo, o sea, yo me fui por esos lugares, esos recorridos, y no le encontraba, sinceramente, no le encontraba un punto en común a todos, o sea, es como que sí, yo veía todo por separado. Y de golpe, la teosofía lo que propone es que precisamente hay una unidad en todo eso, ¿no? Y eso fue en gran medida lo que podemos rescatar de todo esto, ¿no? Es que justamente es toda una unidad. Entonces, lo que diga uno, lo que diga el otro, va a estar teñido por su cultura, por su tiempo, en el momento en que se dijo, pero en realidad todo corresponde a una sabiduría primordial.
Hay un libro Sí. que no mencionaste, que yo lo utilizo, Ocultismo Práctica, sobre la base. Ah, claro. Estaba pensando Es un hace librito un rato. chiquito, sí. Es uno chiquitito Chiquitito. también, La chiquitito, instrucciones prácticas pero gran para la libro. vida diaria. Porque la primera parte, yo he venido a estudiar filosofía, lo más, es Claro. terrible. Pero la segunda parte, instrucciones prácticas para la vida diaria, ahí ella toma cuestiones de luz en el sendero y de la voz en silencio. Claro. Sí, 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 sí. Por eso que son textos realmente muy interesantes, más todavía si nos interesa, digamos, explorar en estos caminos. Y lo bueno es que justamente todo esto tiene una aplicación práctica, no es que esto queda simplemente en la cuestión teórica y estrictamente de especulación filosófica. No, no, acá hay una aplicación práctica, ¿no? Así que bueno, chao, nos vemos. Hasta luego. Cuando quieran biblioteca. Ah, hacemos el cierre. Que hagamos el cierre, hacemos una oración de cierre. ¿Quieren que la haga yo? Dale, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias.